Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Semana muy interesante en los mercados, después vamos a ver cómo quedan los gráficos y semana también bastante interesante a nivel macro, donde la sorpresa vino por el lado de Gran Bretaña. El miércoles conocimos el dato de inflación donde se esperaba una bajada al 8,4% interanual, sin embargo se mantuvo constante, por tanto dato negativo que provocó que al día siguiente el Banco Central de Gran Bretaña, en vez de subir 25 puntos básicos como estaban esperando los inversores, al final la subida fue de 50 puntos básicos, pasando de un 4,5 a un 5%. Por otro lado, por el lado del índice PMI del sector manufacturero, el dato del viernes de Alemania pues no es demasiado positivo. Se preveía una subida a 43,5 y se quedó en 41. Este dato en el caso de Reino Unido tampoco fue demasiado positivo y es que se preveía un dato de 46,8 y se quedó en 46,2. De cara a esta semana que entra vamos a tener varios datos macro, además el miércoles tenemos comparecencias de Lagarde y de Powell, el jueves iremos conociendo datos de IPC del mes de junio en varios países de la zona euro y el viernes 30, mucha atención porque vamos a tener el dato de inflación agregado en la zona euro. Bien, después de ver esta agenda macro vamos a ver una diapositiva que me pareció muy interesante. Aquí la tenemos, la fuente sería Carson Investment Research y fue compartida en el Twitter Ryan de Trick. ¿Qué es lo que dice esta diapositiva? Bien, pues hace referencia a qué sucede una vez que se restablece un mercado alcista, en este caso datos referentes al SP500. Primero, ¿a qué nos referimos con un restablecimiento del mercado alcista? Bueno, estadísticamente se suele considerar un restablecimiento de un mercado alcista una vez que se produce una subida del 20% desde los mínimos del mercado bajista. Evidentemente esto es a nivel estadístico, a nivel de análisis técnico, un mercado alcista está compuesto por mínimos y máximos crecientes, pero estadísticamente estaría de esta forma definido. Bien, ¿y qué sucede en este caso históricamente en el SP500? Una vez que se produce esa subida del 20% desde mínimos del mercado bajista, en 10 de los 13 años esos mínimos no se perdieron y en 3 de los 13 años sí que hemos visto nuevos mínimos. ¿Qué sucederá en esta ocasión? El tiempo lo dirá. ¿Y qué rentabilidades podemos esperar de cara a los siguientes meses cuando sucede lo que estamos comentando? Bueno, pues a un mes obviamente hay bastante variabilidad de resultados, a 3 meses sigue habiendo bastante variabilidad, a 6 meses ya habría menos retornos negativos y en un año vista únicamente en uno de estos 13 escenarios la rentabilidad fue negativa. ¿Qué sucederá en este año? Tendremos a 8 de junio de 2024 una rentabilidad positiva. La estadística dice que el 92,3% es la probabilidad de que así sea. Pero bueno, todo esto solo es una estadística que no está de más tenerla en cuenta, pero lo realmente importante es lo que dicen los gráficos, es lo que vamos a ver a continuación. 2 segundos para el disclaimer y vamos al lío. Vamos a empezar como siempre por índices americanos, donde esta semana en general ha habido recogida de beneficios. El fondo del mercado sigue siendo positivo, pero ya comentábamos la semana pasada que empezaba a haber cierta euforia y que en algún momento no sería de extrañar que metiesen algún susto para regular indicadores. Bueno, pues aquí concretamente en el Nasdaq, tras cumplir el objetivo de canal descendente roto al alza y desde una amplia zona de resistencia han venido las pequeñas caídas de esta semana, caídas bastante normales y que de momento no están comprometiendo la tendencia alcista de fondo. Ahora en estos niveles pues se trataría más de un mantener que de un comprar, porque no tenemos soportes fuertes de largo plazo cercanos. Fíjate que el precio está bastante alejado de la media de 200. Sí es cierto que si esto lo consideramos un pequeño canal ascendente tendría objetivo hacia niveles de 15.780, tendría un primer soporte en los 14.216 y en esta directriz que viene uniendo mínimos. Pero el posicionamiento para largo plazo, aquí tuvimos una oportunidad en el apoyo a la media y después tras romper este pequeño canal ascendente al alza. Mínimos y máximos crecientes, tendencia alcista, y el que todavía no esté dentro y quiera posicionarse para medio plazo, yo le exigiría una corrección de cierto calado y tener un soporte fuerte cercano que me permita salirme de la estrategia en caso de que salga mal. Nos vamos ahora a ver la situación del SP500, donde también hemos tenido caídas esta semana y donde tampoco tenemos un mínimo especialmente importante para poder abrir una estrategia a estos niveles. Tendría un pequeño soporte en el entorno de los 4.260, después ya muy importante en la zona de la media y los 4.048 puntos. Respecto al Dow Jones, también ha tenido caídas esta semana. Las caídas vienen desde una zona de resistencia muy importante y aquí en este caso tenemos un nivel muy claro a vigilar, serían los 34.710. Porque en caso de superar esta zona estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Tendría un primer soporte en la zona de la media y en esta doble directriz que viene uniendo mínimos
y después ya en el entorno de los 32.550. ¿Pudiera ser esto un hombro, cabeza, hombro invertido? Bueno, pues no sería descabellado considerarlo. Ahora sería, como hemos dicho, muy importante dejar la zona sombreada amarilla atrás, superar los 34.710 para tener el camino alcista despejado. ¿Despejado para qué? Bueno, en ese escenario sería bastante probable ir a testear la zona de máximos históricos en el entorno de los 36.952 puntos. Respecto al Russell 2000, una semana más, seguimos marcando el nivel importantísimo de resistencia en el entorno de los 2.033-2.034 puntos. En caso de superar esta zona, estaría activando una estructura de doble-triple suelo. En el corto plazo activó una estructura menor por este rectángulo roto al alza. El objetivo era la zona de los 1.940 puntos. Un objetivo que estuvo a puntito de cumplir y que de momento sigue pendiente. Desde esta zona viene una corrección, ahora mismo estaríamos en la primera zona de soporte como es la media, después ya el siguiente nivel estaría en el entorno de los 1.703 y por último los 1.644 puntos. Yéndonos ya para Europa, vamos a empezar por el DAX, que esta semana ha perdido la directriz alcista principal, pero de momento ha respetado el importante nivel de soporte de los 15.660 puntos, esta zona sombreada amarilla. En caso de perder esta zona, precaución porque podríamos tener probablemente una corrección un poquito más severa, al menos hacia la zona de la media. Después ya muy importante para medio largo plazo niveles de 14.450. Fíjate que hizo un amago por superar la zona de resistencia de los 16.330, falsa rotura y a partir de ahí correcciones importantes. Lo dicho, nivel clave para corto plazo los 15.660, nivel clave para largo plazo los 14.450. Respecto al Eurostoxx, bueno, aquí marcamos zona de resistencia muy importante, los 4.419, y esta semana tampoco ha podido con ella. De hecho, todavía sigue activado una pequeña estructura de doble techo, ya la comentábamos en vídeos anteriores, decíamos que mientras no se superara esta zona de resistencia había que tener cierta precaución, y desde esta zona han venido las últimas caídas. Ahora tendría un primer nivel de soporte en los 4.210 en la zona de la media, y ya para medio largo plazo en niveles de 3.980 puntos. IBEX, índice español. Bueno, pues aquí tuvimos también un ataque a zona de resistencia de los 9.534, la superó intradía, sin embargo no fue capaz de superar al cierre este nivel. Desde aquí han venido caídas, ahora estaríamos en la primera zona de soporte como es la directriz alcista principal. En caso de perderla, el siguiente nivel a vigilar sería la zona de la media, los 8.966 puntos, y ya para medio largo plazo la zona de los 8.500. CAC francés. Aquí hemos perdido la directriz alcista principal, tuvimos un apoyo a la media y ahora esta directriz se está convirtiendo en resistencia. La primera zona de soporte sería la media, después ya tendríamos los 7.083 y muy importante la zona de los 6.792. No me extrañaría ahora mucho un comportamiento un tanto lateral. Nos vamos al siguiente índice, MIB italiano, que tampoco ha podido con la zona de resistencia de los 28.110. Ahora estaríamos en una primera zona de soporte como es la antigua zona de resistencia de la directriz que venía uniendo máximos. Veremos si desde aquí viene algún tipo de reacción. En caso de perder la directriz, después ya tendríamos la zona de la media, los 26.000 puntos y los 24.730. Este nivel ya para medio largo plazo. Si pierde esta zona, mucha precaución porque estaría activando una gran estructura bajista. Respecto al VIX, índice de volatilidad del SP500, yo vigilaría bastante de cerca estos máximos en el entorno de los 16,40. Porque en caso de superar esta zona estaría activando una estructura de triple techo y quizás pudiéramos ver repuntes en la volatilidad y por tanto caídas en renta variable. De momento, la media de 200 sesiones está en fase descendente y actuando de resistencia, pero precaución si pierde los 16,40. Si pierde no, quiero decir si supera estos máximos, si supera la zona de los 16,40. Zona de soporte, los 12,75, una zona que de momento está frenando las caídas en el VIX. Nos vamos ya al apartado de acciones, vamos a empezar por 3M, pero antes, recientemente he subido los 3 libros de bolsa que más me han gustado de los que he leído recientemente. Bueno, pues aquí os doy mi consejo de 3 libros muy interesantes. Evidentemente no se trata de ningún vendehumo y creo sinceramente que os pueden aportar mucho valor. Te voy a dejar el vídeo en comentarios por si todavía no lo has visto y recuerda, suscríbete al canal porque así YouTube será más probable que te recomiende este contenido. Ahora sí, vamos a empezar por el análisis de acciones. Vamos a empezar por 3M, una compañía que técnicamente
Actualmente se encuentra en tendencia bajista, media de 200 sesiones en fase descendente y realizando máximos y mínimos decrecientes. Aquí el peligro para la compañía es evidentemente el tema de las demandas por los tapones. Veremos en qué termina este tema, pero técnicamente de momento tampoco está dando señales de mejoría. ¿Cuáles serían las primeras señales de mejoría? Al menos superar la directriz que viene uniendo máximos, esta directriz dibujada en color azul, superar niveles de 107,50 y girar la media de 200 sesiones al alza. Después ya el siguiente máximo estaría en el entorno de los 130,80. En caso de que vinieran más caídas, si reducimos el zoom podemos ver una zona de soporte muy importante, la paralela a la directriz negra que une los máximos de largo plazo y esta zona sombreada azul que es una zona pivote importante. Estaríamos hablando de niveles en el entorno de los $75 aproximadamente. Bueno, si vienen las caídas hasta esta zona y aquí te dibuja alguna estructura interesante, se podría vigilar. De momento, precaución tanto a nivel técnico como a nivel fundamental, sobre todo debido al problema este de las demandas como hemos comentado, así que de momento habrá que esperar algún tipo de reestructuración. Nos vamos a la siguiente acción. En este caso, si tenemos objetivos activados, sería Accenture, objetivo por doble suelo hacia niveles de $361. Además, ha superado este último máximo en el entorno de los 319,20 y lo más probable es que se dirija a cumplir este objetivo. La media de 200 sesiones es la primera zona de soporte y anularía el objetivo alcista en caso de perder esta zona de los $242. Como único preocupante, este hueco bajista que nos dejó el jueves tras la presentación de resultados. Aunque fíjate que abrió aquí abajo y la sesión del jueves pues tampoco fue del todo negativa porque nos dejó esta vela. En todo caso sería importante terminar de rellenar este hueco para continuar con la senda alcista. Ahora no me extrañaría que viniera una corrección a la media porque el MAC está cortado a la baja y por la existencia de este hueco. Si viene una corrección a la media, aquí ya la rentabilidad riesgo sería bastante positiva a nuestro favor, con un stop loss por debajo de estos mínimos y un take profit en niveles de 361. Al menos en este nivel yo sacaría una parte de la posición. Como digo siempre, desde aquí se dan ideas, después ya depende de tu plan de trading. Plan de trading o plan de inversión, me da lo mismo el nombre. Nos vamos a la siguiente acción, nos vamos a Airbnb, una compañía que había mejorado su aspecto técnico primero tras la superación de la directriz bajista principal, después apoyó aquí en la media y por último te dejó este hueco alcista superando una zona de resistencia importante como esta zona sombreada amarilla. Ahora, una vez que te da estas señales de mejoría y cuando todo apuntaba a ver más subidas, pues el precio se vino un poquito abajo. Fue a buscar la zona de la media en primera instancia actuó de soporte. Aquí te dejó un importante hueco bajista, pero después dio una nueva señal positiva tras la activación de un pequeño objetivo por doble suelo. A partir de ahí, subidas de nuevo hacia la zona de la resistencia de los 129,26. ¿Qué quiere decir con todo esto? Bueno, pues que se trata de una compañía que últimamente parece que está jugando un poquito al despiste. Cuando parece que vienen las subidas, aparece una corrección. Cuando parece que se retoman las caídas, te aparece aquí abajo una figura de doble suelo y a partir de ahí recuperación. Y yo ahora los niveles que vigilaría sería, por un lado, la zona de resistencia de los 129,26. En caso de superarla, lo más probable sería ir a testear la siguiente zona, que sería los 144,63 y como zona de soporte la zona de la media y los 103,55. Si el precio retrocediese desde estos niveles, esto casi ya habría que considerarlo como una estructura rectangular y después ya veríamos por dónde rompe. Nos vamos a la siguiente acción que me habéis pedido, DocuSign, que ha tenido fortísimas caídas precedido por este gran hueco bajista y ahora últimamente el ritmo de las caídas se está reduciendo, se está aplanando esta tendencia bajista. La media de 200 sesiones, como vemos, está bastante plana y el precio oscilando arriba y abajo de la misma y yo empezaría a vigilar una posible estructura triangular. Si pierde la directriz que une mínimo sería una primera señal de deterioro, después ya el siguiente nivel a vigilar serían los 46,80. Daría una primera señal de fortaleza en caso de superar los máximos de esta vela, en caso de superar niveles de 64,65. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a EPAM Systems, una compañía que lo venía haciendo bastante bien y que ahora, al igual que otras empresas del sector, está sufriendo bastante. No es un problema particular de EPAM, sino que también le ocurre a otras compañías como por ejemplo Nagarro. Yo creo que aquí lo más probable a nivel fundamental es que una vez que empiece una recuperación del sector, el precio tire de nuevo al alza. De momento hay que tener precaución tanto a nivel fundamental como a nivel técnico. La media de 200 sesiones está en fase descendente, aquí te dejo otro nuevo hueco bajista, si bien estamos cerca ya de una zona de soporte importante, como es esta directriz que viene
viene uniendo mínimos. En el entorno de esta directriz y en el entorno de la zona sombreada amarilla, que constituye una zona pivote importante, pues aquí se podría vigilar posibles señales alcistas. De momento, como hemos dicho, la media baja, de momento hay que tener precaución, pero se trata de una compañía a seguir muy de cerca, porque a poco que se recupere el sector y que se retome el crecimiento que había hasta ahora, pues podríamos tener una fuerte recuperación. Aquí la última señal que vigilábamos era este rectángulo que al final acabó rompiendo a la baja, cumpliendo el objetivo bajista. Por tanto, repito una vez más, precaución y a seguir de cerca esta compañía. La siguiente acción sería Interpublic Group, que se encuentra con una tendencia alcista de fondo y donde este último movimiento se podría enmarcar en una especie de canal ascendente aquí dibujado con doble paralela. Desde la parte alta del canal ha venido esta última corrección, tendría primera zona de soporte la media y la doble directriz que viene uniendo mínimos. En caso de perder esta zona, la siguiente ya sería la zona sombreada amarilla y la directriz alcista principal. Mínimo importante para largo plazo, el entorno de los 24,71. La siguiente compañía sería Penske Automotive, que se encuentra en clarísima tendencia alcista, pero las subidas han sido bastante verticales. La última señal la dio aquí con la activación de este rectángulo roto al alza, rectángulo que ya estaría cumplido, ahora mismo estaría en máximos de la historia y aquí ya sería más un mantener que un comprar. Tendría primera zona de soporte esta doble directriz que viene uniendo mínimos, la zona de la media, los mínimos del rectángulo y después ya esta zona sombreada azul en el entorno de los 130. Nos vamos a ver la situación de Louis Vuitton, una compañía con la que fui bastante pesado, una compañía en la que insistí bastante porque había activado varios objetivos alcistas por doble, triple suelo, cuádruple suelo, después aquí te activó otra pequeña estructura de suelo y por último aquí te superó la zona de máximos históricos. Tendencia claramente alcista. Yo aquí de fondo empezaría a vigilar una posible estructura de canal ascendente aquí dibujada con las paralelas en color azul. La última corrección vendría desde la parte alta del canal y si ampliamos el zoom podríamos ver, este ya sería un poquito más forzado, pero podríamos ver una especie de canal ascendente roto a la baja. Ahora me pondría corto en Louis Vuitton, ni de coña. Es una de mis compañías favoritas, si bien hace semanas te comentaba que no era momento de comprar. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estaba hablando de las acciones del sector de lujo, todo el mundo estaba hablando de Louis Vuitton, de Hermès, que iban a tener fortísimas subidas y bueno, son compañías que me encantan, pero también hay que buscar un buen punto de compra. A niveles actuales para mí sería más un mantener que un comprar. ¿Mantener el qué? Pues mantener el que haya comprado antes, el que haya comprado cuando te activo aquí la estructura de triple suelo o cuando te activo aquí la estructura de doble suelo. En caso de que se dé alguna corrección de mayor calado, se podría intentar incorporar a cartera, obviamente, claro. ¿Cuál sería el primer nivel importante a vigilar? Bueno, pues bajo mi punto de vista, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 762, ya iba a decir dólares, 762 euros. Y después ya el siguiente nivel importante sería la directriz que viene uniendo mínimos de largo plazo. Ya obviamente el nivel que no debería perder para largo plazo ya estaría muy alejado, en el entorno de los 527,20 euros. Nos vamos a la siguiente compañía, Star Bulk Carriers, que primero la vamos a ver con poco zoom para que no nos llevemos a engaño. Gráfico bastante terrible, pero ahora si ampliamos el zoom vemos que últimamente ha tenido una fuerte recuperación. Pasó de los 2,60 dólares a niveles de 27,70 aproximadamente, subida bastante espectacular. Ahora en los últimos meses se está consolidando un poquito toda esta última grandísima subida y yo empezaría a vigilar una posible gran estructura de triángulo. Aquí lo vemos dibujado en color verde. Daría una primera señal negativa en caso de perder la directriz que viene uniendo mínimos, daría una primera señal positiva en caso de superar la directriz dibujada en color rojo y en caso de superar la zona pivote sombreada amarilla en el entorno de los 20 dólares. En este escenario, en caso de que superara esta resistencia, si se fuese a buscar la directriz bajista principal, si el precio se ve rechazado por esta directriz, ya le daría bastante más validez a esta posible gran estructura de triángulo. Nos vamos a la siguiente acción, STEM. Aquí tenemos el gráfico, un gráfico claramente bajista. Sí es verdad que dio una primera señal de mejoría tras la superación de la directriz dibujada en color negro, pero la media de 200 sesiones sigue en fase descendente y de momento no ha habido una reestructuración clara en este valor, por lo que yo tendría precaución mientras no me formase alguna estructura de vuelta tipo doble suelo, tipo hombro cabeza hombro o similar.
Bueno, dije hombro, cabeza, hombro, realmente sería hombro, cabeza, hombro invertido, pero bueno, creo que se entiende. Primera resistencia los 6,66 y la media, primera zona de soporte los 3,71. Nos vamos a la siguiente acción, Virgin Galactic, una compañía que habíamos analizado hace tiempo cuando estábamos por aquí en plena euforia, cuando todo el mundo estaba ganando con Virgin Galactic y todo el mundo estaba deseando comprar, y desde este canal, como siempre, hacíamos un poco de aguafiestas. Llamábamos a la precaución porque cuando todo el mundo quiere comprar una compañía, lo que toca es ser precavido. Bueno, pues a partir de ahí fuertes caídas, después fuerte recuperación y de nuevo se retoman las caídas. Ahora si ampliamos el zoom, vemos que últimamente lleva varios ataques a la zona de la media de 200 sesiones. De momento no ha sido capaz de girarla al alza y de que empiece a funcionar de soporte, ese sería el primer signo positivo. Después ya daría una señal de fortaleza en caso de superar la zona de los 6,61, porque estaría activando una especie de estructura de suelo. Los mínimos no llegan a ser al tick, pero en caso de superar los 6,61, aumentarían las probabilidades de ir a buscar la siguiente zona de control, que sería este hueco bajista y niveles de 8,56. Después ya le quedaría la resistencia de los 11,25. Nos vamos a la siguiente acción, Walt Disney, una compañía que todavía tiene el objetivo por cuña descendente rota al alza. El objetivo sería la zona de los 128,23, pero una compañía donde hace tiempo ya venimos llamando a la precaución. Aquí nos había dejado una vela un tanto preocupante que marcaba resistencia en el entorno de los 118,10 y a partir de ahí vinieron caídas. Aquí lo preocupante es que la media en ningún momento fue capaz de actuar de soporte, en ningún momento fue capaz de girarse al alza y de hecho aquí te dejó otra señal preocupante como fue este hueco bajista. Además ha perdido el soporte de los 90,40, así que a pesar de tener este objetivo todavía activado, mientras no dé alguna nueva señal alcista yo sería precavido. ¿Cuándo anularía el objetivo? En caso de perder los mínimos del año pasado, en caso de perder la zona de los 84,07. Si pierde estos mínimos y reducimos el zoom, quizás la figura a vigilar sería un canal descendente aquí dibujado en color negro. Si esto fuese así, la parte baja del canal y esta gran zona sombreada amarilla podría ser una nueva zona de soporte importante a vigilar. Respecto al eurodólar, aquí tenemos el gráfico. Últimamente está bastante lateral en los últimos meses. Dio una última señal positiva tras la activación de esta pequeña divergencia alcista. A partir de ahí subidas. Aquí en máximos te dibujó una figura de doble techo, caídas a la media y la media actuó perfectamente de soporte. Por tanto, primera zona de soporte importante la media, los 1,0635 y la zona entre los 1,0490 y 1,0510. Zona de resistencia importante, primero los 1,1012 y los 1,1096. Respecto al oro, hemos perdido la directriz alcista principal y ahora estaríamos en la siguiente zona de soporte, que es la zona de la media. Tendría primera zona de resistencia en los 1986 y después la zona sombreada amarilla, zona de máximos históricos. Ya soporte de largo plazo, niveles de 1803. Respecto a la plata, aquí marcamos un nivel de resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 24,50. Fíjate que el precio rebotó desde la media, fue a alcanzar este nivel y a partir de ahí venirse abajo. Ahora el siguiente nivel de soporte lo tendría en la directriz alcista principal y después ya en el entorno de los 19,90. Respecto al petróleo Brent, aquí tenemos el gráfico, un gráfico donde ya la semana pasada marcábamos una posible estructura a vigilar como es este rectángulo. La parte alta estaría en el entorno de los 78,67, el primer nivel de soporte estaría en los 71,34 y después ya en el entorno de los 70,11. En caso de superar la resistencia de los 78,67 daría una señal bastante positiva, pero después tendría importantes resistencias por el camino. La primera en la zona de la media, la directriz bajista principal dibujada en color azul, los 87,44 y los 89,31. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.